Entonces, dejamos ya atrás Génesis 1, pero obviamente hoy vamos a estar transicionando al capítulo 2, con lo cual sí o sí tenemos que ver algunas diferencias que existen entre ambos capítulos y a razón de qué pueden surgir esas diferencias o cuáles son las hipótesis que se han propuesto para resolverlas. Bien, esto será parte del contenido que veremos. También hay que tener en cuenta, e iremos entrando con los diferentes versos y con los diferentes análisis que haremos de los versos, en la interpretación simbólica. Algo que ya hemos ido trabajando en el capítulo 1, pero que en el capítulo 2 aún va a ser más abrumador todavía. Porque, aunque es cierto que tenemos la interpretación literal en la propia Biblia de Génesis 2, y por lo tanto es una interpretación que tenemos que considerar, hay elementos que explicados solamente desde la interpretación literal no tienen sentido. Y por lo tanto el sentido lo vamos a encontrar en la interpretación simbólica del relato, y al entrar en la interpretación simbólica, como ya nos pasaba en el capítulo 1, entraremos también en la interpretación profética. Es un capítulo profundamente profético. De hecho, aprovecho, y aunque en las diapositivas lo vamos a tener, Génesis 2, capítulo 2 y capítulo 3 forman una unidad literaria. Aunque tenemos ahí el capítulo 3, que parece que nos separa todo, en realidad, si quitásemos capítulos, nos daríamos cuenta que tenemos un único relato, una única historia. Una historia que empieza con el hombre fuera del jardín y que termina con el hombre fuera del jardín. Y esto ya nos va a dar toda una perspectiva simbólica y profética. Bien, que iremos abordando en su debido momento. Sin más preámbulos, comparto la presentación y empezamos ya así con las diapositivas y a ir introduciéndonos en este capítulo 2. ¿Estáis viendo la presentación? Estudio bíblico expositivo. Sí, estudio genial. Muchas gracias. Pues vamos con ello. Génesis 2, vamos a hacer una introducción al capítulo. Bien, en esta introducción, entre otras cosas, veremos también cómo podemos estructurar una propuesta de estructura de división del capítulo en diferentes contenidos, que serán los que van a articular las diferentes clases tocantes a este capítulo. Vamos a empezar, como decía, con las diferencias entre Génesis 1 y Génesis 2. Hay varias diferencias que son básicas, que son elementales entre ambos capítulos. Vemos que en Génesis 1 se utiliza el sustantivo Elohim, un sustantivo con el que ya estuvimos trabajando. Mientras que en Génesis 2.3, esta unidad literaria, tenemos por primera vez el uso del nombre propio, el tetragramatón Yud Hei Vav Hei. Esas 4 letras, esas 4 consonantes que, según el libro de Éxodo, Dios reveló a Moisés, no a ninguno de los patriarcas. Sin embargo, ya aquí en el capítulo 2 va a empezar a utilizarse el tetragramatón, algo que no se ha usado en el capítulo 1. Luego, una segunda diferencia entre capítulo 1 y capítulo 2, y esto podría ser una muy buena pregunta de examen, ¿eh? El orden de la creación. Si nos damos cuenta, leemos los dos relatos, los comparamos, de entrada, parece que el orden de la creación es distinto en los diferentes relatos. Ya llegaremos a este orden de la creación, especialmente veremos este orden de la creación
cuando hablemos de la creación de la varona, bien, no diré mujer, diré varona, o procuraré decir varona, porque es el femenino de varón. En hebreo, ish, isha. Ish, varón, isha, varona. Bien, entonces, cuando veamos la edificación de la varona, estaremos viendo ahí un análisis cronológico de la génesis animal y humana para entender y ver que al menos en ese punto no hay ninguna diferencia. Bien, ahora, una lectura a simple vista desde las traducciones al español, sí, parece que hay diferencias y son las siguientes. En Génesis 1, primero se crean las plantas y árboles frutales. En segundo lugar, se crean los animales, ya sea los seres de las aguas y de los cielos, o sean los seres de la tierra. Y por último, se crea el Adam, el ser humano, y nos dice que lo creó macho y hembra. O los creó al ser humano macho y hembra. No entran más detalles en el capítulo 1. Ahora, cuando llegamos al capítulo 2, lo que tenemos es que primero Dios formó, moldeó al Adán. Luego dice que planta un jardín con árboles, ¿sí? Porque previo al Adán nos dice que no había, o al menos eso parece, no había vegetación ninguna. Luego planta el jardín, pone al Adán en el jardín, después se da cuenta que no es bueno que el hombre esté solo, parece que crea los animales, Adán les pone nombre y finalmente crea la varona. Es decir, hay como un orden distinto, no voy a decir un desorden, sino un orden distinto en Génesis 2 con respecto a Génesis 1. Bien, entonces estas son cosas que sin duda sorprenden al lector y hay que notarlas. Y otra diferencia básica es que Génesis 1, y no digo que sean las únicas diferencias, por eso pongo básicas, hay otras diferencias, pero estas son las más notables. Génesis 1 es más genérico, es más amplio, no entra tanto a los detalles. Sin embargo, Génesis 2, también 3, es más concreto. Entra en detalles y entra en cuestiones que ni siquiera aparecen en Génesis 1. El lector de Génesis 1 no sabe nada de un jardín. Eso lo sabe el lector de Génesis 2. Pero si Génesis 1 fuera una página suelta que alguien lee sin tener más referencias ni más contextos, la persona que leyera ese capítulo no sabría nada de ningún jardín. Ahora en Génesis 2 es evidente, casi toda la escena pasa por el jardín, ya sea porque el hombre está fuera de él al inicio, o ya sea porque el hombre estará fuera de él al final de esa unidad literaria. Bien, por lo tanto, vemos que hay diferencias entre ambos capítulos, entre ambos relatos. La tradición establece que Moisés, Moshe, fue el escritor de la Torá, también del Génesis. ¿Bien? Ahora, esta tradición, Jesús mismo, Yeshua, la validó. Y la validó especialmente en algunos pasajes. Aquí tenéis algunos ejemplos de Mateo 8:4, 19:8, en Marcos 7:10, 12:26, Lucas 24:44 y Juan 7 del 19 y 22. En estas citas y de manera clara, de manera explícita, sin lugar a dudas, Jesús apunta a esta tradición que atribuye al menos el libro de la ley a Moisés, lo que luego llegará a ser y llegará a conformarse como la Torá, la ley, y se llegará a conocer dentro del cristianismo como Pentateuco, los primeros 5 libros de la Biblia, ya sea hebrea o sea cristiana, bien, indistintamente. Ahora, ¿qué ocurre con esta tradición? Bueno, que como hay diferentes cuestiones entre el capítulo 1 y el capítulo 2 y 3, y no solo entre esos capítulos, sino entre distintas partes del Pentateuco, como por ejemplo la muerte de Moisés hacia el final del libro de Deuteronomio. Claro, dicen, ¿cómo pudo ser Moisés el escritor si estaba muerto?
no pudo escribir su muerte, por ejemplo. ¿Mm? O cómo es que si Moisés fue el escritor, tenemos relatos que se duplican en el libro de Génesis. Por ejemplo, Abraham y Sara se encuentran con Abimelech y hay una mentira a Abimelech. Y luego ese episodio se va a repetir con Isaac y Rebeca. Y hay un Abimelech y hay una misma mentira y hay muchas similitudes. La historia del diluvio, cuando ya lleguemos a esa parte del Génesis, vamos a ver que parece que haya dos relatos del diluvio. Entonces, ¿cómo es posible que si solo Moisés fue el escritor del Génesis y del Pentateuco, haya cosas que no aclaren muy bien esa autoría? Entonces, eso llevó a proponer alternativas a esa tradición que establecía que Moisés era el escritor. Insisto, tradición que al menos en algunas partes Jesús validó. Aquí es cuando surge la hipótesis documentaria. Es una hipótesis y subrayo hipótesis, en tanto que hipótesis no está demostrado. Por tanto, no es algo que tengamos que coger sí o sí. No, es simplemente algo que se ha puesto sobre la mesa como una posibilidad. Bien, a día de hoy no hay una demostración, aunque haya indicios que apunten en esa dirección, pero no tenemos cómo confirmar eso, básicamente porque lo que propone la hipótesis documentaria, como vamos a ver a continuación, no es comprobable, al menos no a día de hoy. Por otro lado, aporto la hipótesis documentaria porque a poco que estudiéis, a poco que leáis, a poco que investiguéis, a poco que naveguéis por Internet, es algo que os podéis encontrar. Por tanto, es algo que también necesitamos conocer y simplemente saber que está ahí, que está sobre la mesa, al menos sobre la mesa del mundo académico, del mundo que se dedica al estudio de las escrituras y en este caso de sus fuentes. Bien, entonces, ¿qué propone o en qué consiste esta hipótesis documentaria? Pues bien, esta hipótesis, o mejor dicho, las primeras hipótesis, porque esto tiene una evolución sobre el origen del Pentateuco y por tanto implica también Génesis, surgen en torno al año 1700-1850, es decir, estamos hablando de hace algo más de 300 años, poquito más, bien, a la vuelta de la esquina, y estas primeras hipótesis dan diferentes ideas, propuestas de cómo se pudo conformar el Pentateuco, incluido Génesis. La primera hipótesis es la documentaria antigua y lo que propone es que hay varios documentos con características distintas. Cuando hablamos de documentos, aquí sí quiero matizar para que se entienda que hablamos de distintos pergaminos, rollos, distintos materiales escritos antiguos que serían las fuentes sobre las cuales se construyó el Pentateuco tal y como lo tenemos hoy. Bien, entonces hablamos de varios documentos con características distintas y aquí, por ejemplo, se apunta una de las diferencias entre Génesis 1 y Génesis 2 y es el nombre divino. Es decir, hay fuentes y hay documentos que usan el tetragramatón y documentos que no. Entonces dicen, ok, son dos fuentes diferentes. Bien, esto lo iremos viendo un poquito más en detalle. Esta hipótesis documentaria antigua tiene una variante que es la de los fragmentos o fragmentaria y que dice que cada relato o ley es un fragmento respecto al todo. Es decir, no solo hablamos de documentos, sino que aquí hablaríamos ya de muchos fragmentos, de muchos pedacitos, ¿sí? De partes ya más pequeñas. Y luego tenemos otra tercera posibilidad dentro de estas primeras hipótesis sobre el origen, que es la de los suplementos. Y esto lo que dice es, no hay varios fragmentos, sino que hay un documento de base que es ampliado con material suplementario. Es decir, tenemos un único documento, pero tenemos otros materiales, otros documentos, otros escritos que se han tomado y se han incluido en este documento base.
Bien, esto para explicar todas esas diferencias y demás. Bien, esto son las primeras hipótesis. Ahora, esto evoluciona y llega hasta nuestros días de la manera que tenemos a continuación. Y es esta, la hipótesis documentaria clásica, que nos habla de que había 4 fuentes. Y esto surge, pues obviamente, después de esas primeras. Por lo tanto, en torno al 1850-1870, algo más de 200 años. Bien, tenemos 4 fuentes, que son la Yavista, con la sigla J, esa sigla J del nombre Jehová. Bien, Yavista. Luego tenemos el Oísta, con la E como sigla. Luego tenemos la Deuteronómica, que sería la D. Y luego tenemos sacerdotal, con la P. ¿Por qué la P? Porque la P viene de la palabra sacerdote en alemán. Y la palabra sacerdote en alemán, no me vais a pedir que la pronuncie, a duras penas el hebreo y el catalán, pero alemán aún no. Entonces, la P es la inicial de la palabra sacerdote en alemán. ¿Ven? Entonces, como esto se ha trabajado, la hipótesis documentaria también desde Alemania y desde autores alemanes, pues se le quedó la sigla P a esa fuente sacerdotal. Entonces, ¿qué características tienen cada una de estas fuentes? Bueno, pues vemos el nombre divino, la yavista, por eso se le pone yavista, utiliza el tetragramatón. La eloísta utilizaría Elohim, por eso se le pone eloísta con la E. La deuteronómica también va a utilizar el tetragramatón y la sacerdotal va a preferir Elohim. Bien, así que vamos a tener ahí Yahvé Elohim, Yahvé para el mundo académico. Yo ya sabéis que prefiero no pronunciarlo, es Adonai, pero sé que hay diferentes maneras de pronunciar el nombre, o al menos diferentes propuestas de cómo el nombre se pronuncia. En el mundo académico se sigue pronunciando Yahvé. Bien, entonces, de ahí la fuente yavista. Materiales predominantes. Bueno, predominantemente tenemos material narrativo en la fuente yavista. Génesis, recordemos, es narrativo, prácticamente en su totalidad, igual que el relato eloísta. Por eso tenemos el yavista y el eloísta. En Génesis van a ser 2 fuentes que digan, oye, esto lo escribió tal, esto lo escribió cual. También el sacerdotal, porque tenemos genealogías en Génesis. Entonces, la yavista, salvo Éxodo 34, material narrativo, y la época de compilación, redacción, estructuración, pues sería en torno antes de Cristo, por lo tanto hablamos del siglo 9 antes de Cristo. Bien, entonces todo el material se va a creer que es el periodo, cada vez se cree que es más post-exílico, atribuyéndolo a Esdras y a gente que volvió del exilio, ¿vale? Pero tenemos diferentes propuestas en cuanto a las fechas, no es algo fijo. Entonces, siglo IX, el relato eloísta y narrativos, salvo Éxodo 20 al 23, y vamos a estar en torno a los siglos 9 y siglos 8 antes de Cristo. La fuente deuteronómica, tenemos material parenético. Parenético sería un material de carácter exhortativo, más en esa línea, ¿bien? Más apelando a, no sé si decir emociones, pero para que se nos entienda, parenético legal, ¿bien? Entonces vamos a tener como 2 tipos de materiales que se van a unir. Por ejemplo, Deuteronomio tiene mucho de esto, el libro de Deuteronomio tiene mucho material en este sentido, porque no son solo las leyes, sino que Moisés está apelando, está exhortando, está animando, está estimulando al pueblo de diferentes maneras. Bien, entonces, esto es lo que tendríamos, esto en los siglos 7 y 6. Y por último, la fuente sacerdotal, relatos o material genealógico legal. Bien, entonces, esto en torno a los siglos 6 y 5. Como veis, pues va bajando, 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 y los más recientes, en referencia a nosotros, serían las fuentes sacerdotales o la fuente sacerdotal. Bien, no se sabe si fueron un único autor o un único escritor, un único compilador o fueron varios.
Hay gente que apunta en una dirección, gente que apunta en otra. Ahora, estas son las hipótesis. Las hipótesis. La cuestión de peso no es tanto quién lo escribió, sino quién lo inspiró. ¿Bien? ¿Por qué? Aquí tenemos mucha información y como os he dicho, esto es necesario conocerlo a fines del estudio, porque lo vamos a encontrar. Entonces, si vemos siglas, ¿qué significan esas siglas? Si encuentro un comentario y me dice, esto lo escribió, o esto viene de la fuente P, o la fuente sacerdotal, ¿y de qué me hablan? Hay que saber de qué se habla, pero lo importante es quién lo inspiró, porque indistintamente de que lo escribiera todo Moisés de su puño y letra, Moisés hiciera recopilador, Moisés juntara pedazos, o fuera posterior, si Dios no está detrás, ¿qué importa? Lo importante es que Dios, o al menos así lo creo, está detrás tanto de Génesis 1 como de Génesis 2, como de Génesis 3 y como de todos los demás textos que tenemos en la Biblia hebrea. Y es ahí donde radica el peso de los relatos. Y con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Con eso, y yo también personalmente me quedo con el hecho de que Jesús en varias partes dice, en la ley de Moisés, cómo Moisés dijo, cómo Moisés. Entonces sí hay partes que sin duda Moisés escribió. Otras no está escrito que los escribiera Moisés. La tradición ha establecido que lo hizo Moisés. Pero indistintamente, lo importante no es quién lo escribió, sino quién lo inspiró, porque el verdadero autor realmente es Dios. Bien, entonces, ¿quién es el autor? Pues finalmente es Dios, que nos ha permitido que llegue hasta nuestras manos a día de hoy. Ahora, nos vamos a ver el propósito del relato. Bien, el propósito de Génesis 2, porque también va a ser distinto el propósito de Génesis 1 con respecto al propósito de Génesis 2. De ahí que podamos entender también las diferencias entre ambos capítulos. Entonces, Génesis 1, esto ya lo estuvimos viendo, trata de la restauración. ¿Sí? Empezábamos Tohu Bohu hasta el Shabbat. Y era un proceso de restauración de los cielos y la tierra y todo su cosmos, todo su orden. Y por lo tanto era un mensaje de esperanza para el exiliado. ¿Sí? De la misma manera que Dios restauró los cielos y la tierra, así va a restaurar a su pueblo. Y veíamos todos los textos que van enlazando con esta idea. Bien, ahora, Génesis 2 y 3 no trata de la restauración, porque ya lo hemos dicho, empieza el hombre fuera del huerto y termina fuera del huerto, fuera del jardín. ¿Sí? La palabra huerto aparece en algunas traducciones. La palabra jardín es más propia, aunque ya trabajaremos con el jardín y la idea de jardín y qué tipo de jardín es este que tenemos en Génesis 2, porque no es cualquier jardín. Bien, pero es más propio llamarlo jardín o incluso paraíso. Bien, entonces, Génesis 2 va a tratar de la expulsión del jardín y por lo tanto va a dar razón al exilio. Es decir, ¿por qué estamos en el exilio? Sí, el primero dice, mira, todo estaba hecho un desastre, Jerusalén estaba arrasado, no había templo, no había luz, no había Torá, y Dios hace un proceso de restauración. Entonces hay esperanza. Ahora, para que esta esperanza se materialice, tenemos que entender por qué fuimos exiliados. Y desde un punto de vista simbólico y profético, Génesis 2 y 3 va a explicar esto. Dicho de otra manera, de la misma manera que lo que le pasó, sí, lo mismo que le pasó al varón y a la varona en Génesis 2 y 3, es lo que le pasó al pueblo de Israel y el motivo por el cual el varón y la varona fueron echados del jardín es equivalente al motivo por el cual Dios permitió el exilio
para con Israel. Entonces se va a establecer una equivalencia, un paralelo entre lo que tenemos escrito en Génesis 2 y 3 y la historia del pueblo de Israel. Bien, entonces en estas líneas nos vamos a mover también, como he dicho ya al principio, interpretando simbólicamente el capítulo para llegar a esta realidad, ir viendo los paralelos. De hecho, eso es para mí impresionante, porque cada vez que lo abordo me pone los pelos de punta y no es broma, no es ninguna exageración. Cada vez que abordo estos capítulos desde esa perspectiva, no puedo evitar emocionarme. Y espero que también lo haga con vosotros. Pues bien, ahí tenemos los temas. Génesis 2 y 3 tratan la expulsión y da razón, da motivo al exilio, porque estamos fuera de la tierra prometida. Por otro lado, vamos a entrar a la estructura del capítulo. Esta estructura es a fines de estudio. No es una estructura única, absoluta, que venga del Vaticano y que esté canonizada. Es una estructura que os propongo a modo de estudio y que iremos siguiendo y nos va a ayudar a ubicarnos en el relato, en las diferentes partes del relato. Pero si uno ve otra estructura, otro le ayuda a dividir el capítulo de otra manera, no pasa nada. Está bien. Solo es una manera, una forma, una propuesta de dividir el capítulo para que lo podamos trabajar mejor. ¿Sí? Entonces, a fines del estudio, se propone dividir el capítulo en las partes que mostramos a continuación. Y son las siguientes. En primer lugar, una introducción al relato. Empezamos en el verso 4, ya lo estuvimos diciendo. Génesis 1 realmente acaba en Génesis 2:3. Por lo tanto, Génesis 2:4 es el inicio del capítulo 2. ¿Sí? O al menos de esta unidad literaria, si no queremos dividirlo por capítulos, empezamos ahí. Los versos 4 al 6, ¿qué vamos a tener? Pues principalmente vamos a tener las toldot, las generaciones. Toldot es la palabra hebrea que se suele traducir por generaciones. Las toldot de los cielos y la tierra. Y también la situación pre-adámica. Al inicio del capítulo nos va a explicar, mira, no llovía, no había Adán para labrar la tierra, y había un vapor que subía y regaba la tierra. Bien, entonces vamos a tener una situación preadámica. Preadámica es antes de que haya un Adán que pueda labrar la tierra o el terreno. Seguidamente vamos a tener otro bloque que es el Adán y el jardín, es decir, el ser humano y el jardín. Esta parte va a ir del verso 7 al 15 del capítulo 2. Y en esta parte vamos a ver el Adán, vamos a hablar de su formación y composición, porque aunque hablamos y lo hicimos de manera detallada acerca de la Neshama, hay más que aún no hemos visto en la formación y composición del Adán desde Génesis 2. Por lo tanto, iremos viendo más detalles acerca de esta parte. Después hablaremos del jardín, vamos a hablar del significado de jardín, de la ubicación del jardín, de su contenido que tenía el jardín. Todo esto también lo vamos a abordar. Y en un tercer lugar, dentro de este bloque, el Adán y el jardín, hablaremos de la relación entre ambos. ¿Sí? Porque el hombre, el Adán, es puesto, no, ya veremos que no es puesto, tiene otro verbo, pero es puesto en el jardín y hay con un propósito. Entonces hablaremos del propósito del Adán, porque nos va a complementar el propósito del Adán que ya vimos en Génesis 1. ¿Bien? Luego, una tercera parte serán los dos árboles. Vamos a hablar en este caso versos 16-17 del mandamiento que Dios da. Un mandamiento es el segundo mandamiento que Dios le da al ser humano. Y en ambos casos tienen que ver con comida. Así que será importante, a lo mejor, el tema de la comida. Bueno, eso parece, ya lo veremos en su momento. Y aquí sí haremos una interpretación simbólica de los árboles. Ya los que me conocéis de tiempo, ya sabéis por dónde va a ir el tema aquí. Este tema lo he desarrollado en diferentes lugares, en diferentes ocasiones, en diferentes contextos.
pero obvio, no puede ser menos que hacerlo aquí también, de manera pormenorizada. Y luego, pues un cuarto bloque, que casi va a ser el que veremos en más detalle, al menos así a primera vista, donde hablaremos del varón y la varona, versos 18 al 24, que ya será el final del capítulo 2, pero no el final de la unidad literaria, ¿vale? Pero cuando hayamos visto esto, entonces haremos evaluación y luego pasaremos al 3. Entonces, dentro de esto vamos a hablar del análisis cronológico de la génesis animal y humana, es decir, en qué orden son creados los animales y el ser humano, si según Génesis 1, si según Génesis 2, qué pasa ahí. Vamos a poner un poco de orden, o al menos lo vamos a intentar. Luego vamos a hacer una introducción a la teología del matrimonio. Para ello nos vamos a servir y vamos a estar basados en todo momento en los versículos y de manera positiva como ya venimos haciendo. Pero ahí pues toca hablar de la soledad del varón, de la varona como ayuda idónea y toda una serie de cuestiones que aparecen en el texto hebreo. Luego hablaremos del letargo del Adán, ese sueño profundo en el que Dios hace caer al Adán para edificar a la varona. Hablaremos también de la costilla del Adán y la edificación de la varona, y costilla entre comillas, ya veréis por qué. Y por último hablaremos del estado de desnudez, porque dice el texto, y así termina antes de pasar al capítulo 3, estaban ambos desnudos y no se avergonzaban. Entonces ese estado en que consistía de desnudez y un poquito darnos el precedente antes de entrar al capítulo 3. Bien, esta va a ser la estructura y recordar simplemente que Génesis 2 y 3 forman una unidad literaria. Por lo tanto, siempre es bueno que cuando leamos 2 y 3 juntos, sin ninguna división. Bien, y así nos enteraremos de una vez de toda la historia. Y nos ayudará a conectar partes del 2 y partes del 3, que es algo que también iremos haciendo en la exposición del capítulo 2. Bien, hasta aquí entonces esta introducción. Voy a compartir ahora, todavía no es tiempo de preguntas y comentarios, voy a compartir ahora y así empezamos los primeros versos de Génesis 2 y empezamos a comentarlos. Nos vamos a ir entonces a la introducción al relato. En la introducción hemos hecho introducción al capítulo y a la introducción ya nos introducimos propiamente en el texto. Os comparto de vuelta la presentación. Muy bien. Y si todo está en orden, tenéis que estar viendo las Toldot, Génesis 2.4, ¿sí? ¿Estáis viendo justamente esta diapositiva? Las Toldot, Génesis 2.4. Perfecto. Muchas gracias, Silvita. Pues vamos a empezar. Dice, bueno, vamos a empezar Génesis 2.4, ¿vale? Aquí hay varias cosas que vamos a ver. Pero en este verso lo que nos dice el texto es, estas son, y cuando veáis un son así en más clarito, más finito, es porque en hebreo tenemos una oración nominal. Aquí lo que nos dice es, el le toldot shamayim be'aretz. Entonces, el le toldot, aquí el son no está. Aquí simplemente dice, estas, las generaciones de los cielos y de la tierra. Es lo que dice aquí. Bien, ahora, en hebreo es una oración nominal, por lo tanto introducimos el son en español, pero lo introduzco más clarito para que veáis justamente de qué se trata, ¿ok? Entonces, estas son las generaciones de los cielos y la tierra en su creación, en el día de hacer Adonai Elohim, tierra y cielos. ¿Ves? Aquí ya tenemos el tetragramatón. ¿Ven? Que lo tenemos aquí. Yud, Hei, Baf, Hei. Como decíamos al inicio, este tetragramatón no está en Génesis 1. ¿Vale? Aparece aquí por primera vez. Entonces, el Toldot Shamayim Be'aretz Behibagam Beyom Azot Adonai Elohim Eretz Beshamayim. Esto es lo que tenemos en el texto hebreo. Bien, entonces traducción lo más literal posible. ¿Qué parte vamos a ver ahora de este verso? De este verso vamos a hacer diferentes cositas. La primera son las generaciones. Toldot, la palabra Toldot. Toldot, si recordáis, ya hace un tiempo
en la introducción a Génesis estuvimos hablando de Toldot y que Toldot era la palabra que dividía orgánicamente el libro de Génesis. Bien, entonces, esa palabra siempre implica, esto no es lo que significa, es lo que implica. Y lo que implica es aquello que ha sido generado o producido por. ¿Sí? Entonces se dice Toldot de, generaciones de. ¿De quién? Y se va a explicar lo que ha sido generado o producido por la Toldot o las Toldot de quien se mencione. En este caso vamos a tener las Toldot no de una persona, sino de los cielos y la tierra. Y ya hablaremos de eso, creo, en la próxima clase. ¿Por qué se habla de las Toldot de los cielos y de la tierra? Si normalmente en Génesis, cuando se menciona la palabra Toldot, es en relación a un ser humano, ya sea para hablar de su historia, o sea, para hablar de su descendencia. Entonces, de alguna manera, ya lo adelanto, aunque en modo de cápsula, es un mini spoiler, realmente las Toldot de los cielos y de la tierra es algo que los cielos y la tierra generaron. ¿Sí? Básicamente ese sería el sentido. Ahora hay que ver qué generaron y por qué se utiliza esa palabra con los cielos y la tierra y no con personas. Porque básicamente tiene un sentido que se aplica al ser humano. ¿Bien? Entonces, se puede aplicar a genealogías, en ese caso tendría el sentido, no el significado, el sentido de descendientes de, y hay varios textos de Génesis donde aparecía. También en las narraciones suele tener el sentido de las historias de, porque a veces no se cuentan los hijos, se cuenta lo que le pasó a la persona o cómo era la persona. Bien, por ejemplo, las Toldot de Noah, lo que dice es que cómo era Noah y después nos dice los hijos. Bien, por lo tanto, primero hay un carácter ahí. O las Toldot de Jacob. Nos va a contar la historia de José y de la familia y de los hijos y la venta y Judá. Entonces, no va a contar tanto la descendencia, como sí en el primer caso, sino la historia de esa persona y su familia. Bien, lo que genera esa persona de todas maneras. Ahora, la palabra Toldot suele traducirse por generaciones. Ese es el sentido general. Y fijaros, y aquí ya empezamos a ver algo de las Toldot. En Génesis 2 la tenemos escrita así, con dos Vav. Esta es la Vav. ¿Vale? Y tenemos dos, aquí funciona como O. Cada Vav es una O en este caso. ¿Vale? Ahora, también se puede encontrar de manera defectiva, es decir, que le falta una Vav. Por ejemplo, Toldot. Sí, aquí no tenemos Vav, no está, pero tenemos la O que es este puntito. En este caso no tenemos ninguna de las dos Vav, pero tenemos dos Os que son en los puntitos, ¿sí? Y tenemos un tercer caso donde no está la primera, igual que aquí, pero está la última. Entonces, la tenemos o con una Vav al inicio, o sin ninguna Vav, o con una Vav al final. ¿Bien? Ahora, en Génesis 2.4, y vamos a ver la Vav faltante, y con esto iremos concluyendo la clase de hoy. Si os fijáis, sí la tenemos con las dos. Vav, Toldot. Aquí tenemos una y la otra, ¿sí? Si contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6 consonantes, aquí, fijaros, 1, 2, 3, 4, 5, 6 consonantes, aquí nos faltan. Si yo borro esto, fijaros que me van a faltar. No voy a tener 6 consonantes. ¿Ven? Aquí 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué? Me falta esta Vav. Aquí voy a tener 1, 2, 3 y 4. ¿Por qué? Me faltan 2 Vav. Aquí voy a tener de vuelta 5. 1, 2, 3, 4 y 5 y no 6 porque me falta esta Vav. ¿Sí? Entonces, escritura plena, que esto es importante por lo que vamos a ver ahora, significa tiene las dos Vav. Por lo tanto, 6 consonantes. Escritura defectiva, le falta una Vav o las dos. Por lo tanto, va a tener 5 o 4 consonantes. Bien, escritura plena. Con dos Vav, defectiva, que es lo que pone aquí, es como si tuviera un defecto. Le falta una Vav, no está plena. Bien, entonces, en Génesis 2.4, Toldot está en escritura plena. Pero, ¿cómo aparecen los otros textos? Pues de manera tan rápida como sea posible,
quiero mostraros los textos donde aparece la palabra toldot y cómo aparece, ¿ok? Simplemente va a estar en hebreo, porque es lo que nos interesa, no va a estar la traducción ahora. Bien, entonces, la siguiente vez que aparece toldot, Génesis 5:1. Pues fíjate, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Solo está la primera Vav. La segunda Vav no está. Por lo tanto, es defectiva. Génesis 6:9. Aquí es de Sefer Toldot Adam. Este es el libro de las generaciones de Adam. Luego tenemos el Toldot Noach, las generaciones de Noach. Aquí aparece como arriba. Está la primera Vav, la segunda no está. Tenemos 1, 2, 3, 4 y 5, ¿sí? Espero que se pueda apreciar. Génesis 10:1. El Toldot Benei Noach. Estas son las generaciones de los hijos de Noach, de Noé. De vuelta a 5. Tenemos la primera, no la última. No está la segunda Vav. Génesis 11:10. El Toldot Shem, las generaciones de Shem. Primera Vav, no está la segunda Vav. Génesis 11:27. El Toldot Terach, las generaciones de Taré, de Terach, del papá de Abraham. Tenemos la primera Vav, no la segunda. Escritura defectiva. Entonces, defectiva, 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 defectiva. Todas estas son defectivas. Por ahora, la única que está en escritura plena es Génesis 2:4. Si seguimos, Génesis 25:12, aquí, fijaros, ninguna de las dos. Y dice, Beele Toldot, Ismael, las generaciones de Ismael. Entonces, ninguna Vav en las generaciones de Ismael. Génesis 25:19. Beele Toldot Yitzhak, las generaciones de Isaac. Primera Vav, segunda no. Escritura defectiva. Por ahora solo la de Génesis 2:4 es plena. Génesis 36:1. Beele Toldot Esav, las generaciones de Esav. Primera Vav no está, segunda sí. Por lo tanto, defectiva. Falta una Vav, no está plena. Génesis 36:9. Beele Toldot, segunda Vav Esav. La primera no está. La Beele Toldot Esav aparece dos veces. Y en este caso, fijaros, aparece igual el primer caso en el verso 1 y en el caso verso 9. Solo la segunda Vav, no la primera. Luego tenemos Génesis 37:2, dice, El Toldot Jacob, las generaciones de Jacob. Pues igual que Esav, eran hermanos, no tenemos la primera Vav, tenemos la segunda, escritura defectiva. Y ya del libro de Génesis no aparece más la palabra Toldot. La palabra Toldot, sin sufijos, sin sufijos, vuelve a aparecer en Números 3:1. No la vas a tener ni en Éxodo, ni en Levítico, y ya verás que ahora van a haber unos cuantos libros después de Números que tampoco aparece la palabra Toldot. Aparece Toldotam o aparece con algún sufijo, pero no en estado absoluto. Entonces, aquí que tenemos, Beele Toldot Aarón. Aarón be Moshe, de Aarón y Moisés. ¿Y qué tenemos? Primera Vav, pero no, perdón, primera Vav sí, ahí sí, la segunda no, defectiva. Entonces, ningún caso, solo Génesis 2:4 por ahora está plena. ¿Sabes cuándo vuelve a aparecer en escritura plena? Y ya aquí va a ser, perdón, me fui al final. Disculpad que salga un momento de la presentación, vuelvo a compartir que me fui al final de la presentación sin querer, le di a avanzar página y así os mantengo en tensión. ¿Sabes dónde vuelve a aparecer en escritura plena la palabra Toldot? Y desde Números, esta cita de Números, ahí está presentando de vuelta, desde esta cita de Números que tenemos aquí, Números 3:1, hasta la siguiente cita, la palabra Toldot no está más en la Biblia. No la vamos a encontrar. Después sí, pero hasta la siguiente cita no aparece. Entonces, ¿cuál es esa siguiente cita donde tenemos Toldot con escritura plena? En el libro de Ruth. En el libro de Ruth, capítulo 4, verso 18,
nos dice, estas son las generaciones de Fares, de Pagetz. En hebreo dice Beele Toldot Pagetz. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. Las dos Baf vuelven a estar aquí. Una y una. Escritura plena. Así que tenemos Génesis 2, 4, un puente de escritura defectiva, es decir, que le falta una consonante, o dos, hasta Ruth 8, 4, 18, perdón, Ruth 4, 18. ¿Sabes quién desciende de estas toldot de Fares? Y le vamos a ir dando sentido a esto para ir concluyendo. Sigue el texto en el verso de aquí. Sigo desde aquí leyendo y leo desde Reina Valera para que no haya líos con los nombres, ¿vale? Porque de hebreo a español a veces hay unos cambios. Entonces los leo tal y cual están en esta traducción. Dice, estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Ezrón, Ezrón engendró a Ram, Ram engendró a Aminadab, Aminadab a Nasón, Nasón a Salmón, verso 21, Salmón a Boz, Boz a Obed, Obed a Isai, Isai engendró a David, el rey David, linaje del cual vendrá el rey Mesías, prometido y profetizado en la Biblia hebrea. Entonces, estas son las generaciones de Fares, y de Fares, ¿quién viene? David. ¿Qué significa esto? ¿O qué puede significar? Pues bien, en Génesis Rabá, el comentario midrásico del libro de Génesis, tenemos esta cita. Dice, Rabí Berquía dijo en nombre de Rabí Shmuel bar Nachman, aunque estas cosas fueron pronunciadas en su plenitud, y estas son notas a pie de página, fueron pronunciadas con el sentido de fueron creadas, Behibagam, lo que tenemos en Génesis 2.4. Dice, aunque estas cosas, y después se van a detallar las cosas, pero no interesa al propósito de este estudio. ¿Sí? Quien tenga interés puede leer la cita completa. Dice, cosas fueron pronunciadas o fueron creadas en su plenitud, es decir, de manera plena. ¿Sí? Fueron creadas en su pleno poder, dado que generaciones, Toldot, lleva aquí Baf, con escritura plena. ¿Sí? Lo que acabamos de ver. Cuando pecó el primer hombre, se deterioraron y no volverán ya a su perfección hasta que llegue el hijo de Peres, versículo 3, versículo nota 3, es decir, el Mesías. El hijo de Peres, que está en 4:18, pues en el versículo, estas son las generaciones de Peres, generaciones, lleva escritura plena con Baf. Vuelve a tener las dos Baf. Así que, a modo de esquema, la Baf faltante, que es la parte que estamos viendo ahora, antes del pecado, antes de que Génesis 2, antes de que el Adán coma del árbol del fruto prohibido, del fruto del árbol prohibido. La tenemos con escritura plena, Toldot, dos Baf. Después del pecado, Génesis 5.1, recordemos es la siguiente vez que aparece Toldot, a partir de ese momento, ya todas las veces que aparece la palabra Toldot, la tenemos con escritura defectiva, sea que falte la primera Baf, sea que falten las dos, sea que falte la última, pero no vuelve a estar completa, no vuelve a estar plena. Ahora, ¿cuándo vuelve a estar plena esta palabra? En las Toldot de Fares, con escritura plena en Ruth 4:18, donde volvemos a tener dos Baf. Y esto nos dice que las generaciones que fueron creadas plenas serán restauradas por el Mesías que desciende de Fares. Y hay un texto que viene muy al caso, aunque lo tengo también reservado para la siguiente parte de Génesis 2.4, que estamos avanzando en la restauración y en la reunión de todas las cosas. También de las generaciones que Dios hizo de una manera plena al principio, pero que a causa del pecado, a causa de la muerte, a causa de la maldición, pasaron a ser defectivas. Ahora bien, ya estamos en ese camino, en ese avance hacia esa restauración de todas las cosas, por ese Mesías, como nos decía, creo que era Rabí Berquía, el hijo de Pérez, un Mesías que ha de venir para reinar, para sentarse en el trono de David, según lo escrito en las profecías.
y es aquel a quien esperamos, para que venga y restaure no solo las generaciones, sino todo aquello que Dios creó en plenitud y que a causa del pecado que vamos a tener ya en Génesis 3, perdimos. Con esto terminamos la exposición de hoy. Doy paso a si hay alguna pregunta o algún comentario. Y Dios mediante, próximo domingo seguimos con Génesis 2:4.